Si Jesús no bautizaba, sino que bautizaban sus discípulos, tenemos que preguntarnos, ¿será que para Jesús el bautismo en agua no es importante? O como Él está empezando a enseñar bautismo en el Espíritu Santo, o Él va a hacer bautismo en el Espíritu Santo, ¿está delegando, está apartando el bautismo en el agua? No, sino estudiamos y entendemos algunos puntos importantes. Por ejemplo, el primer punto. Juan no indicó jamás que Jesús pensaba que el bautismo no era necesario. Eso no lo dijo en ningún momento. Él lo único que simplemente está declarando es que Jesús no bautizaba personalmente, sino que lo hacía que a través de sus discípulos. Es lo que dice en Juan capítulo 4 en el verso 2. Jesús bautizaba más gente que Juan. O sea, lo que quiere decir esta figura, es lo que está describiendo esta figura, es que una persona hace algo que en realidad lo está haciendo a través de otras personas. En una oportunidad, en el libro de los Hechos dice que José fue vendido a los egipcios, pero realmente no fue vendido a los egipcios. Si nos vamos nosotros al libro de Génesis, José fue vendido a los ismaelitas, quienes a su vez lo vendieron a los egipcios. ¿Por qué? Porque es una figura, a la hora de hacer la expresión literaria, es una figura donde se le pone básicamente el destino o la recepción de algo a la persona que se supone tiene más autoridad, en este caso los egipcios. En este caso los egipcios cobran relevancia en el texto. En este caso Jesús está cobrando relevancia en el texto. ¿Por qué? Porque cuando Jesús manda a alguien a bautizar, lo están haciendo en el nombre de él. Entonces es como si Jesús lo bautizara para efectos culturales, para efectos de entendimiento de ellos. Nosotros debemos de considerar cada uno de los enunciados de Pablo en la carta a la iglesia de Corinto para poder darle un contenido más a eso y poder ver el contexto, digamos, todo el contexto verdadero para poder entender el verdadero significado. Vamos a leer 1 Corintios capítulo 1 versos 10 al 17. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloe, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo soy de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Aquí se está dando un problema. ¿Cuál es el problema que se está dando? El problema que se está dando es que hay una división entre los que están en la iglesia de Corinto. Unos se van a favor de Cefas, otros están yendo a favor de Pablo, algunos dicen que fueron bautizados por el uno o por el otro, tratando de defender una posición. De ahí Pablo viene y tira esta expresión, doy gracias a Dios, dice que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gallo. Esto es importantísimo. ¿Por qué? Porque parecería que el bautismo en agua no es importante. De hecho, está diciendo y usando la misma idea que se está usando en lo que estamos leyendo de Jesús, que Jesús manda a sus discípulos a bautizar y no es él quien bautiza. Pero aquí es donde podemos encontrar la respuesta a eso, en la explicación que Pablo hace. Porque él dice que da gracias a Dios que él no ha bautizado a ninguno, sino a Crispo y a Gallo. Y dice la razón por la cual. Dice, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. ¿Qué es lo que está Pablo poniendo como argumento por lo cual él no bautiza, sino que deja a otros que bauticen? Porque algunas personas en Corinto tomaban posición como lo que estaba explicando él. Yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, o yo soy de Cefa, o yo soy de Cristo. Entonces, si Jesús hubiera bautizado directamente a las personas, muy probablemente las personas se hubieran sentido más que los demás, que aquellos que fueran bautizados por los apóstoles o bautizados por otra persona. Porque a mí me bautizó Jesús directamente. Yo soy más santo porque a mí me bautizó Jesús. Por eso es que nosotros podemos ver lo que añade Pablo cuando habla de aspectos del bautismo en cuanto a la iglesia de Corinto. Él continúa diciendo en el texto, porque aún sois carnales, dice, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, y pregunta, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo uno, ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolo? Servidores por medio de los cuales habéis creído, según lo que a cada uno le concedió el Señor.
Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que ha dado el crecimiento. Eso lo dice en 1 Corintios capítulo 3, versos 3 al 7. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo? Ustedes se creen más porque son carnales, porque son personas que se dejan llevar por la envidia, por las contiendas, por ese ego, por todas esas cosas que le pasan al ser humano. Esto lo que hace es ponernos a nosotros en una explicación, aunque Jesús no lo explica, Pablo sí lo explica. Jesús deja que los discípulos bauticen. Imaginémonos si había contiendas con Pablo o en la iglesia de Corinto porque Pablo había bautizado a unos o Cefas a otros. Imagínense qué hubiera sido si alguno de esos hubiera sido bautizado por Jesús, uno solo que hubiera sido bautizado por Jesús. ¿Qué hubiera pasado en la iglesia del primer siglo? O si hubiera levantado alguien que incluso la gente lo hubiera adorado porque fue bautizado directamente por Jesús. Entonces Jesús, en su sabiduría, como Dios que es y como omnisciente y omnipresente, Él deja el registro de que Él no bautizó. Y si el texto dice que Él bautizó, es porque lo que los otros lo hicieron bajo su autoridad. Ahora eso nos ayuda a nosotros a entender un poquito más el texto. Ahora, ¿qué es lo que está pasando aquí? Lo que está pasando es que no está indicando que el bautismo no es necesario. Esto es muy importante. Sino que la gente no debía de gloriarse por la persona que lo bautizara. Eso era lo que lo estaba pasando. Albert Barnes, un comentarista bíblico, fue el que explicó un poco más claro eso, diciendo que si él hubiera bautizado, esto hubiera sido ocasión de divisiones tristes entre los seguidores, entre sus discípulos, ya que al ser bautizados por él, pudieran haberse considerados más dignos y más honrados que los demás, porque entonces se sentirían ellos en una posición de mayor privilegio. Por eso es que cuando el Señor bautiza, el capítulo 3, verso 11 de Mateo lo dice que lo hace en el Espíritu Santo y en fuego, porque es una clara referencia al sistema sacerdotal que se estaba estableciendo. ¿Cuál sistema sacerdotal? Vamos a devolvernos un momento al capítulo 1, que ya estudiamos de este libro de Juan, para poder hacer una pequeña referencia de esto que acabo de decir. Escuche lo que dice el capítulo 1 en el verso 27. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí. ¿Está hablando quién? Juan el Bautista. Del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando.